Continuando con los enfoques teóricos, tendríamos que seguir con elitismo. Eh, Sobre la teoría elitista, comenta alguna cosa el texto de Malamud, que ya vimos con marxismo. No obstante, la menciona, pero comenta muy poco. Así que el texto de Malamud en realidad está puesto para cubrir marxismo y pluralismo. Si bien menciona elitismo, yo voy a estar siguiendo más que este texto particular un capítulo de Real de Azúa, sociólogo y politólogo uruguayo que ya hemos mencionado alguna vez, del libro de Real de Azúa llamado El Poder. Está el capítulo Los neomaquiavelistas en textos complementarios de esta unidad. Está subido ahí y bueno, ese es el texto que voy a estar siguiendo principalmente para acá, ya que el de Malamud trata poco el tema. Por tanto, este punto del temario queda entonces como complementario y no parte de los contenidos obligatorios. Simplemente acá repasar lo que ya habíamos visto. Vamos a estar siguiendo esa serie de enfoques teóricos y estamos ahora en el segundo, en elitismo, viendo qué similitudes y diferencias tiene respecto al marxismo que ya vimos antes. Texto referido ahí el de Malamud, simplemente porque dentro de la bibliografía obligatoria el que menciona un poquito de esta corriente es ese texto. Lo fundamental a decir del elitismo es que esta corriente separa la sociedad en élite y masa. Entiende la sociedad, todas las sociedades del mundo y a través de toda la historia como divididas en dos grupos bien distintos de élite y masa con las características que resumía en esa tablita de allí. La élite concentra todos los recursos de poder fundamentales en esa sociedad y se dedica plenamente a eso. Los integrantes de la élite están plenamente volcados, dedican todo su día, todas sus horas a encargarse del manejo del poder en los aspectos que cada grupo domina. Por el contrario, la masa, el conjunto de la sociedad, no tiene incidencia. No tiene incidencia y tampoco tiene conocimiento sobre las cosas y apenas conoce vagamente las cosas relacionadas al manejo del sistema político por lo que escucha de la élite. El enfoque entonces divide drásticamente no solo la sociedad, sino el peso relativo de cada uno de los actores. A su vez, la élite no solo domina, sino que en definitiva es la responsable de organizar la sociedad. Quien organiza la sociedad, por tanto, con beneficios para todo el conjunto, es la élite. La masa, dado que no tiene influencia, solo puede, en último término, colaborar en que una élite sustituya a otra élite. Acá lo que decían los marxistas es, los elitistas es, eh, bueno, una élite no puede perder el dominio y caer, sí, por supuesto que una élite puede caer, de hecho toda la historia humana es una sucesión de caídas de élites que en algún momento ejercieron el dominio sobre una sociedad, finalmente lo pierden y caen. Pero lo que plantea la teoría es, ¿qué pasa cuando una élite cae? La masa se empodera y pasa a ser la que controla la sociedad. No, la masa nunca puede organizarse realmente ni sustituir a la élite. Lo que hace la masa en todo caso es intervenir para ayudar, colaborar a que una élite sea sustituida por otra. En definitiva, si fugazmente la masa lograra empujar a la élite del poder, lo que sucedería inmediatamente es que se forma en ese mismo proceso una nueva élite que releva a la anterior. Por supuesto, un ejemplo clásico de esto sería el de la Revolución Francesa. Bueno, tiene la monarquía absoluta. La monarquía absoluta va perdiendo control sobre la sociedad, por tanto va dejando de ser funcional. Viene la Revolución Francesa genera todo un proceso de conmoción del que en definitiva y a la larga, tomando a largo plazo, lo que termina por pasar es que instituye a Napoleón como una nueva figura que sí controla
el conjunto del sistema político sí controla la sociedad de la manera que la monarquía absoluta previa no la eh, lograba controlar. Entonces, bueno, sustituís un tipo de élite por otro grupo de élite. Lo mismo plantearía la teoría elitista respecto a procesos como el de la Revolución Rusa, donde, bueno, misma situación, el zarismo empieza a ser poco efectivo en el control de la sociedad, pierde predicamento, pierde dominio y termina siendo sustituido a través de un proceso revolucionario, no por el dominio de la masa, sino por el control por parte del grupo del Partido Comunista que pasa a tener el dominio del Estado. De vuelta, acá dirían los elitistas, bueno, acá tenés la comprobación de que los procesos revolucionarios lo que dan es una sustitución de élite por élite. Los elitistas planteaban esto respecto a todos los procesos de cambio. Todo proceso de cambio político que signifique la caída de una élite deja como resultado una élite nueva, no otra cosa. Así como hacía mención de los procesos revolucionarios, lo mismo cabría mencionar para el desarrollo del sistema democrático. La teoría elitista se desarrolla justamente por la época en que empezaba a desarrollarse la democracia en algunos países. Y el planteo de los elitistas respecto a la democracia es exactamente el mismo. Bueno, ¿qué significa la democracia? Que ahora vamos a pasar a una sociedad con una lógica distinta, donde en vez de dominar élites, la masa se va a hacer cargo de la conducción del sistema. Los elitistas decían, no, para nada. En realidad, lo que es la democracia en definitiva es un sistema de recambio de élites. Son reglas que definen cómo vas a ir recambiando las élites una por otra. No salís entonces de la lógica básica, sino que simplemente gobernás el recambio. Finalmente, por supuesto que dentro de la teoría elitista está el punto de que la élite, voy a la última fila de la tabla, saca beneficio propio del hecho de organizar la sociedad. El que parte y reparte se queda con la mejor parte. La teoría elitista no tenía problema en aceptar que, eh, que la élite ejerce esa tarea en parte en su propio beneficio, pero a su vez planteaba, desde el punto de vista de la masa necesita a la élite porque no puede organizarse a sí misma y porque no puede organizar el conjunto de la sociedad. Entonces, para la teoría elitista, esa relación entre élite y masa, a pesar de que es de una absoluta desigualdad, de concentración de todos los recursos de poder en la élite y de muy baja o nula influencia en la masa, y a pesar de que la élite usa ese esquema en su beneficio, para la teoría elitista ese beneficio derrama también en la propia masa, porque solamente mediante una estructura de élites la sociedad puede organizarse y progresar. Um, esta teoría, como se ve, tiene algunos parecidos con el marxismo y a su vez algunas diferencias. Yendo al texto desarrollado en la parte de más abajo, en cuanto a diferencias con el marxismo, una de las principales es que en la teoría elitista no hay un tipo de recurso único que dé por resultado la hegemonía. O sea, mientras el marxismo planteaba el poder de verdad viene de la concentración de recursos económicos, es el gran poder económico el que define el rumbo del sistema político en general. Para los elitistas no se trata de que el poder económico ni ningún otro poder específico sea hegemónico y determine al resto, sino que las élites se constituyen como alianzas de unos pocos grupos donde cada uno domina un recurso clave. Entonces, las élites son siempre alianzas o coaliciones de grupos que manejan distinto tipo de recursos de poder y se complementan. Entonces mencionaba por ahí recursos políticos, quienes tienen como recurso principal el ser especialistas en la organización política y en la comunicación con la gente, recursos económicos, los que concentran medios de producción, riqueza, etc. El recurso militar como parte también de la base de poder posible, y acá entonces los
dirigentes de la estructura militar serán parte de la élite. Agregaba por ahí creencias religiosas y conocimiento científico, en tanto sobre todo los autores elitistas que más se dedicaron a hacer estudios históricos de largo plazo planteaban, por ejemplo, bueno, cuando te vas a las sociedades más antiguas, una parte fundamental de esa alianza que constituye la élite son las castas sacerdotales, por ejemplo. Está el grupo que controla el aspecto religioso de una sociedad. En las sociedades más antiguas era siempre una parte muy fundamental del dominio de la élite. A su vez, decían ellos, más modernamente hemos ido cambiando en parte ese recurso por el del conocimiento científico. Actualmente las élites relacionadas al manejo del conocimiento científico van tomando progresivamente mayor influencia y van ocupando parte de los lugares que en las sociedades más antiguas ocupaban los líderes religiosos como pieza clave en la élite de control social. Bueno, por tanto, mientras en el marxismo el sistema político y sus productos tienen como determinante fundamental al gran poder económico, en las teorías elitistas el resultado, lo que se produce en la sociedad, no es producto de un solo grupo dominante, sino de una alianza de grupos, y ese producto requiere del conjunto de esos grupos. No es un producto de uno solo, sino que es el producto de la interacción de este conjunto de grupos, este conjunto de élites, reforzándose y apoyándose cada uno a los otros. En cuanto a evolución histórica, último apunte sobre esta cuestión, la teoría elitista tiene una evolución bien marcadamente distinta entre el desarrollo teórico clásico de los elitistas, que viene de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, con autores como Mosca, Pareto y Michels mencionados por ahí, que son los que arman el núcleo fundamental de la teoría y que le dan los énfasis que yo le estuve dando en todo el comentario anterior en cuanto a no plantear esta teoría desde un punto de vista crítico. Los autores del elitismo clásico no son para nada autores que usen de forma crítica el planteo que están haciendo, esto para contrastarlo con Marx, que sí construye una teoría crítica. La diferencia estaría en cuando Marx decía el sistema político siempre actúa de manera sesgada hacia el gran poder económico, lo que estaba planteando era una crítica al capitalismo y al conjunto de los sistemas productivos anteriores, y diciendo, bueno, básicamente para salirse de esta lógica lo que hay que hacer es pasar del capitalismo al socialismo. O sea, lo que Marx planteaba en su teoría era una crítica al tipo de organización vigente y planteaba sustituir esa organización por otra. No así el elitismo original no tiene un afán crítico, por el contrario, siguiendo los planteos que planteaba en la diapo anterior, la intención del elitismo es reafirmar que la sociedad de por sí tiene una lógica elitista y no puede salirse de esa lógica. La idea de los elitistas no era decir esto es así, por tanto lo que queremos decir es esto está mal y hay que cambiarlo. Completamente no, el planteo de los elitistas era esta es la razón de ser del funcionamiento de la sociedad, no tiene otro modo de funcionar que esta. Al contrario, en todo caso lo que los elitistas estaban diciendo es no se hagan ilusiones con que esto tiene otra forma de funcionar, porque no tiene otra. No se hagan ilusiones entonces respecto a procesos revolucionarios, no se hagan ilusiones respecto a que la democracia va a traer otra lógica totalmente distinta de funcionar, porque la lógica de fondo de la sociedad es esta, y lo que puede cambiar son los modos, las entonaciones, pero no la lógica de base de que una élite domina y la masa mira y es organizada por la élite. Ahora bien, el elitismo tiene a su vez, desde mediados del siglo XX, desarrollos que toman un sesgo contrario. Toman toda la base del planteo elitista en cuanto a la descripción de cómo funciona el sistema político, y en cambio lo hacen sí con un tono crítico. Entonces el ejemplo clásico de este tipo de mirada es el de Mills,
sociólogo y también politólogo norteamericano, que lo que hace es una crítica de la sociedad norteamericana de posguerra y del sistema político norteamericano de posguerra. Escribe por los años 50, en medio de la Guerra Fría, y está ejemplificado ahí el planteo suyo de un Estados Unidos de posguerra dominado por la alianza de una élite política, militar y económica, porque, bueno, lo que él cuestionaba era el planteo político interno e internacional de Estados Unidos en la Guerra Fría. Y decía, bueno, ese planteo orienta a todo el país en función de una confrontación, una actitud belicista contra la Unión Soviética, contra el comunismo en el plano internacional. Y decía, bueno, toda la lógica de organización del país hacia adentro y hacia afuera empieza a estar permeada por ese discurso de eh, el peligro comunista y el riesgo de la Tercera Guerra Mundial y orientándose hacia ahí. En la organización de ese discurso y de ese orden de cosas participan la élite política que lleva adelante ese discurso, la élite militar que dirige las Fuerzas Armadas, que es la principal beneficiaria de ese estado de cosas en cuanto a que es el brazo armado que va a llevar adelante la política que se está planteando. Y a su vez tiene también como beneficiaria a la élite económica que participa de los beneficios en tanto es la élite económica es la que maneja la industria armamentista, que va a tener un desarrollo impresionante en el Estados Unidos de posguerra en base a esa clave de empresas privadas que desarrollan industria armamentista, Estado que compra esos productos, el Estado es el comprador de la producción de armamentos de la empresa privada y es a su vez a través de la élite política que ese Estado arma el discurso para mantener ese estado de situación, mantener el clima de la Guerra Fría, que es el que ambienta este esquema de cosas, y a su vez, bueno, pues la élite militar pone el brazo armado para llevar esto adelante. En el planteo de Mills, entonces, todo el esquema de Estados Unidos en la época de posguerra había quedado permeado por un tipo de discurso, un tipo de planteo de desarrollo económico y un tipo de postura militar en las relaciones internacionales que estaba en sintonía, y esa sintonía estaba marcada por, bueno, pues la sintonía de esas tres élites, la élite política, la élite militar y la élite económica, conjugándose para un mismo resultado. Como decía antes, a diferencia de un planteo marxista que diría, ah, el resultado era producto de la hegemonía del poder económico dictándole a los otros actores qué es lo que había que hacer, en el planteo elitista la idea es ese esquema no viene solo del dominio de las empresas privadas de la industria armamentista. En realidad es el producto de la conexión entre esa élite económica con una élite militar, con una élite política, y las tres élites son necesarias. No se llega a instalar esa pauta política mediante uno solo de los grupos, se necesita la coordinación de los tres grupos con un mismo programa.